Bueno, bienvenidos otra vez a nuestro canal de Toxicología RD. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a resolver un caso clínico de una de las intoxicaciones más frecuentes que ocurren en las emergencias de la mayoría de nuestros países aquí en Latinoamérica y es sobre intoxicación por inhibidores de colinesterasa, es decir, organofosforados y carbamato. Específicamente el día de hoy vamos a estar hablando de la intoxicación por carbamato. Vamos a resolver un caso clínico básico, típico, y pues igual hay ciertas cosas que podemos profundizar un poco más en nuestros cursos, en nuestros talleres, pero el día de hoy les voy a dar las herramientas necesarias para que ustedes puedan abordar de manera práctica y correctamente una intoxicación o un paciente con una intoxicación por carbamato. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez con nuestro caso clínico. Se los voy a presentar por acá. Vamos a ver aquí les voy a leer el caso. Tenemos un paciente masculino de 30 años de edad que es llevado a la emergencia por presentar malestar general, vómitos, dolor abdominal y cialorrea, posterior a ingerir 2 sobres de un rodenticida tipo carbamato. A su llegada se evidencia miosis y bradicardia. Okay, esa digamos que es la clínica típica, pueden faltar algunos síntomas, pero es digamos que la clínica típica de un inhibidor de colinesterasa, en este caso es un carbamato. Eh, Recordemos que, bueno, este es un producto que actúa sobre el sistema nervioso parasimpático, causando una sobreestimulación de y esa es la causa de la clínica que vemos. De todas formas, en nuestros talleres, en nuestros cursos, hacemos una revisión mucho más detallada de cada uno de estos síntomas, de por qué aparece y cuál es la causa, cuál es la fisiopatología de toda esta clínica. Entonces, de una vez nos vamos, entonces, antes de comenzar a ver el caso como tal, tenemos lo siguiente, fíjense, vamos a ver acá un pequeño esquema para recordar cuáles son las medidas generales o las medidas básicas que debemos aplicar en cualquier intoxicación. En primer lugar, estaría la mejoría o asegurar las condiciones vitales del paciente. Eso siempre insistimos en todas nuestras actividades, todas nuestras videos, insistimos en la importancia de mejorar, de mantener las condiciones vitales del paciente, es decir, revisar lo que es estado de conciencia, estado de hidratación, permeabilidad de la vía aérea, todo eso tiene que estar, es lo primero que nosotros debemos asegurar en el paciente, porque eso es lo que nos va a mantener vivo al paciente y para poder entonces aplicar las medidas toxicológicas que son las que vemos aquí abajo, de evitar la absorción, aumentar la eliminación y el tratamiento específico que son entonces los antídotos o alguna medida en especial que amerita cada uno de los tóxicos que podemos estudiar. Entonces, ahora sí nos vamos de una vez al caso, digamos, a la resolución del caso, para entonces que veamos, en primer lugar, el diagnóstico. El diagnóstico está dado ya directamente por lo que nos dice el mismo caso que leímos, y es una intoxicación por carbamato, una intoxicación por un inhibidor de acetilcolinesterasa, recordando que los inhibidores de colinesterasa son los organofosforados y los carbamatos, en este caso. En este caso tenemos un carbamato el manejo es similar para ambos casos, para ambos tipos de plaguicidas, solo que el de órganos fosforados tiene algunas cosas adicionales que obviamente no vamos a tratar acá, pero que en nuestros cursos, en nuestros talleres, pues lo damos completo, ¿no? Hacemos esa diferenciación y vemos también casos de órganos fosforados que son un poco más complejos. Pero digamos que la base sigue siendo la misma, ¿no?
Entonces, luego que tenemos ese diagnóstico, porque ya de una vez lo sabemos, porque el paciente lo dijo, porque el paciente ya tenemos esa información, entonces tenemos, en primer lugar, esto representa un ingreso, es decir, todo paciente con una intoxicación de este tipo debe ser hospitalizado. Esto no es para tratamiento ambulatorio, tiene que ser ingresado. Luego necesitamos, como les decía, siguiendo el esquema que les mostré en la diapositiva anterior, tenemos que mejorar las condiciones vitales del paciente. Recordemos que el paciente viene con vómitos, con diarrea, sudoración, cialorrea, es decir, el paciente viene con una pérdida de líquidos, el paciente se está deshidratando, por lo tanto necesitamos mantener o mejorar ese estado de hidratación del paciente y eso lo vamos a hacer con hidratación parenteral. Luego vamos a ver que la hidratación nos va a servir también para otra cosa. El monitoreo, por supuesto, el monitoreo cardiovascular es importante. Fíjense que el paciente viene con bradicardia, pero luego nosotros probablemente le vamos a causar taquicardia con el tratamiento que le vamos a poner. Así que de inicio, de entrada, el monitoreo cardiovascular es importante, así como el oxígeno. Oxígeno, bien sea por cánula o por mascarilla, es importante tenerlo desde el inicio. Luego veíamos en la parte inferior, veíamos entre las medidas que tenemos acá, evitar la absorción, eso lo vamos a hacer ya que el tóxico fue ingerido, entonces vamos a aplicar medidas de descontaminación oral si está en el tiempo útil, ¿no? Eso sería el lavado gástrico, la administración de carbón activado y algún laxante que nosotros podamos aplicar. Y posteriormente, entonces, la otra medida que tenemos acá es el aumento de la eliminación. Y como ya hemos tenido acá la hidratación parenteral, ya hemos iniciado la hidratación parenteral, eso también nos va a servir como una medida de aumento de la eliminación. Y por último, entonces tenemos entre las medidas generales el tratamiento específico y eso lo vamos a hacer con la atropina. La atropina, yo les había dicho que estos inhibidores de colinesterasa provocan un aumento del sistema nervioso parasimpático y de la transmisión colinérgica. La atropina es una droga anticolinérgica. Entonces, la vamos a utilizar en una dosis de 1 a 2 miligramos vía intravenosa, directo, sin diluir, cada 5 a 10 minutos. Hay distintos esquemas de atropinización. Digamos que uno de los más conservadores, iniciando con 2 miligramos en una primera dosis y posteriormente 1 miligramo cada 5 minutos. Hay otros esquemas que los podemos profundizar un poco más en otra actividad, pero digamos que es lo más sencillo y lo más conservador. Esto se mantiene hasta que tengamos la desaparición de la clínica colinérgica del paciente, o bien que el paciente empiece a tener clínica de atropinización. Entonces hay taquicardia, hipertensión, resequedad de las mucosas y de la piel y otros, e incluso puede llegar también a tener agitación y alucinaciones. ¿Okay? Entonces, pero mi recomendación particularmente es hasta que la clínica colinérgica desaparezca. ¿Podemos hacer laboratorio? Sí, nos apoyamos mucho en el laboratorio general. El paciente debe hacerse un hemograma, una hematología completa, donde vamos a observar de manera natural una leucocitosis. Vamos a ver se le hace laboratorio de glicemia, glicemia venosa o glicemia capilar. Igualmente vamos a ver una hiperglicemia en este paciente. Tenemos que hacer también laboratorios para evaluar la función renal y hepática de este paciente y electrolitos séricos. Recordemos que el paciente, vuelvo a mencionar que el paciente viene en un estado de deshidratación por todas las pérdidas de líquidos que tiene. El laboratorio toxicológico, donde esté disponible, se puede hacer una actividad colinesterasa, eso con fines pronósticos y también de otro tipo, pero nosotros pudiésemos manejarlo solamente desde el punto de vista clínico para poder programar su egreso una vez que esté completado el tratamiento inicial. Por supuesto, un electrocardiograma es importante. Ya veíamos que el paciente venía con bradicardia. Esto es
un plaguicida que puede causar bradicardias muy acentuadas e incluso bloqueo auriculoventricular, pero por otra parte tenemos la atropina que puede causar taquicardia. Entonces la taquicardia me puede, ese paso de un extremo a otro puede generar arritmias que debemos documentar y debemos evaluar con el electrocardiograma. El paciente debe tener una sonda vesical porque la atropina puede provocar una contracción del músculo esfínter de la vejiga, por lo tanto puede provocar un globo vesical. Y por último, pues si es necesario, el paciente será evaluado por psiquiatría o psicología, si en caso de que esta haya sido una intoxicación de forma voluntaria o con un intento suicida o con que identifiquemos alguna situación desde el punto de vista psiquiátrico en el paciente. Por lo general, estos son pacientes que se mantienen poco tiempo hospitalizados, aproximadamente 24, cuando mucho 48 horas, y el egreso se hace si lo evaluamos clínicamente, hasta que el paciente ya no tenga clínica de atropinización. ¿Okay? Como les mencioné, en las intoxicaciones por inhibidores de colinesterasa tenemos que identificar si es un órgano fosforado o un carbamato. El día de hoy hemos trabajado solamente con carbamato, los órganos fosforados, la base del tratamiento es la misma, solo que ahí se debe tomar en cuenta otras condiciones que muy probablemente ameriten la aplicación de un antídoto y también la atropinización se hace de manera distinta. Pero bueno, eso es algo que ya podemos manejar en nuestros talleres o en nuestros cursos o en otro video que hagamos posteriormente. Así que bueno, hasta aquí el día de hoy. Ha sido un placer para mí hablar sobre este tema tan interesante y tan común en nuestras emergencias, como es la intoxicación por órganos fosforados y carbamatos. Así que espero que lo disfruten y que sea muy útil para ustedes. Bye.